nunca me ha faltado nada y vivo por tu amor. Solo por tu gracia he vencido y aquí estoy. Tú soplaste vida para yo poder seguir. Ya no soy el mismo y todo te lo debo a ti. Llenarme de tu gracia es lo que anhelo yo, que alumbre con tu luz todo mi cielo yo, y que de mi alma salga una nueva canción. Mi consuelo, mi refugio, tú eres suficiente, eres suficiente. Y no desmayo, en ti soy más fuerte, tu amor es para siempre, eres suficiente para mí. Suficiente para mí. Es Jay Khalil, oh no. Tu amor me mantiene vivo, vale más que un Grammy efectivo. Cada párrafo que escribo hace que tenga sentido. Conociendo tu corazón gigante se pone interesante porque tengo tantas cosas para yo poder cantar. No puedo parar, tengo que alabar. Me motivas a danzar, cualquier ritmo si soy sal. Dime más, quiero más, dame más de ti más, quita más, cosas más de tu presencia poderosa. Sé que muchas veces me distraigo, pero tú me llamas y yo le caigo. Mis vestidos sucios siempre traigo, pero tú tienes un secreto que lo cambia todo. Consuelo, mi refugio, tú eres suficiente, eres suficiente. No desmayo, en ti soy más fuerte, tu amor es para siempre, Claro. eres suficiente. Juanita, ¿querés orar así empezamos? Sí, sí, sí. Por favor. Bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre amado, en esta tarde, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos, Señor, por darnos este momento, Señor, y con un fin, que siempre venimos con este fin, Señor, de aprender cada día más de ti, Señor, de fortalecer, Señor, nuestros corazones, Señor, con tu palabra, Señor, que lo necesitamos mucho. Y te damos gracias y necesitamos que te quedes, Señor, con nosotros, porque nosotros te necesitamos, Padre Celestial. Y que bendigas a las hermanas, Señor, que no han podido estar en esta tarde acá, Señor. Por muchos motivos, a veces, Señor, se retrasan. Te pedimos por ellas, Señor, o por algún problema en especial, te pedimos, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Y que las palabras, Señor, del portador de tu palabra, que en este caso es Laurita, Señor, que tú le des, Señor, más sabiduría, Señor, que la ilumine, Señor, para que podamos entender, Señor, como hasta ahora, Señor, lo venimos haciendo, todo, Señor, lo que se refiere a ti, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el bendito nombre de tu Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Y les traje para leer el Salmo 91, que dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Con este último me quedo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esperanza, ¿no? Eso es lo que nos queda, es esperanza, esperanza en que todo va a pasar, en que Dios tiene poder, en que Dios nos va a dar las fuerzas, en que Dios va a estar con nosotros. Esperanza es la que tenemos de ser salvos, esperanza de un día mejor y de llegar a gozar de la patria celestial. Esperanza. Nosotros vivimos en esperanza.
Y gracias a Dios que tenemos esperanza, esperanza de estar mejor, esperanza de creer más cosas, de saber más cosas, esperanza de vivir un día nuevo. Así que no perdamos la esperanza, que, como dice acá, has puesto a Jehová, que es mi esperanza, que realmente estemos esperanzadas, no desanimadas, no esperanzadas en que todo va a pasar. Dios tiene algo preparado para nosotros. Él tiene el control todavía de todo. No es esta peste destructora nuestro final. Nosotros estamos esperanzados en vivir un día mañana. Amén. Día a día, ¿no? Esto es como el día a día, bueno, pero la esperanza la tenemos en Jehová. Así que sigamos este camino de esperanza, de confianza, todas cosas que Dios nos promete, ¿no? Y esperemos en Él. Es difícil, no es fácil, son muchos meses, pero el Señor sabe todas las cosas y nosotros tenemos que poner de nosotros, de parte nuestra, ¿no? Tal vez estamos cansados, con ganas de abrir la puerta y salir, pero bueno, el Señor todavía nos dice que tenemos que tener paciencia, que tenemos que ser obedientes, y bueno, sigamos tratando de seguir este camino, pero sobre todo con esperanza, esperanza. Así que le voy a pasar a Laura. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos estudiando, y hoy nos toca el sentimiento de ofendido. Y todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, sería una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago 3:2. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? Fíjense lo que dice la Real Academia Española, define ofender como humillar. ¿Se acuerdan que humillar era, venía de tierra, ¿no? De tirar por tierra, arrastrar a una persona. Bueno, fíjense la diferencia acá. Ofender es como humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, ¿sí? Hay comentarios de determinadas personas que hablando ya tienen la forma de generar ofensas hasta en el auditorio, ¿no? Y hay gente que genera sentimientos de inferioridad. Mucha gente que está escuchando, que no es directo pero se siente menos, ¿no es cierto? Y tenemos que entender o comprender a este tipo de comportamiento que algunas personas tienen. Fíjense, de ninguna manera estaríamos siguiendo cada ofensa, callarnos en pros de la paz. O sea, no necesitamos callarnos siempre en pos de la paz. Hay que confrontar. Y fíjense, esto de callarnos siempre en pos de la paz no es bíblico. No es bíblico. Fíjense, en Mateo 18:15, lo que dice. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que confrontar al ofensor y buscar la solución. Fíjense lo que dice Lucas 17:3. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si nos ofendió, perdonémosle, ¿no? Entonces, fíjense que
la Biblia nos dice que tenemos que enfrentar la situación, decirle al hermano lo que nos está pasando, y si en realidad sentimos que nos ofendió, bueno, perdonarlo. No es saludable emocionalmente ocultar el enojo. O sea, hacer como que nada pasó, que todo está bien. No es saludable emocionalmente. Por eso, estos dos versículos que dijimos, confrontar, hablarlo, solucionar el problema y ganaremos a la persona y al hermano, ¿no es cierto? Hay cosas legítimas que los demás pueden decir o hacer que de hecho son ofensivas. Vieron que hay gente que de hecho habla así, ¿no es cierto? Pero tenemos algunas estrategias para manejar esta situación. Acá me da un orden que yo lo he cambiado porque me parece, y después le voy a decir cuál es el que cambié, que está en primer lugar y yo lo puse en quinto lugar. Y después le voy a decir el por qué. El primero, lo que hablábamos recién, confrontar a la persona por el comportamiento no deseado, que es según el establecimiento, el patrón establecido por Jesús, ¿no es cierto? Que sería de Mateo 18:15, hablar en privado con esa persona. El segundo, fíjense, si alguien hace un comentario en un contexto general, no tenemos que tomarlo como algo personal, esa ofensa, ni suponer que estaba dirigida para nosotros. No podemos pretender que las personas conozcan nuestra historia personal y las áreas sensibles que nosotros tenemos en nuestra vida, porque por ahí esa área sensible nosotros lo sentimos como una ofensa, pero en realidad no es una ofensa, ¿sí? Usar ese incidente, porque quizás es un punto de alarma, quizás usar ese incidente como una experiencia de aprendizaje. En una relación frecuente, que puede ser el cónyuge, el amigo, el jefe, que uno pasa más tiempo juntos, es fundamental que le digas de qué manera esa ofensa te han afectado, ya sea por alguna acción o por algún comentario que vos te sientas ofendido. Entonces, fíjense que en todos los puntos nos está diciendo que debemos enfrentarlo y decirle a la persona, mira, me pareció esto, tal o cual cosa, ¿no es cierto? O simplemente decir, cuando dijiste o hiciste tal o cual cosa, sentí, yo que me sentí ofendido, sentí esto o aquello. ¿Cuál fue tu intención al decir esto o al hacer esto? Necesito que dejes de hacerlo porque en realidad me está hiriendo. Siempre en un tono cordial y no acusatorio. Es una manera también de manejarnos, o sea, de no contestar, digamos, enseguida, o sea, de respirar hondo, lo que hablábamos antes del enojo, ¿no? Porque tenemos muchas emociones. Después ustedes, que están al costado de lo que yo le mandé a Marta, el resumen, fíjense de todas estas emociones, cuál es la que le afectó más o cuál tiene que controlar más para que no le genere el enojo, ¿no es cierto? La cuarta, no dejar pasar el tiempo si algo nos sentimos ofendidos. ¿Por qué? Porque la mente empieza a hacer suposiciones y quizás son suposiciones erróneas y no tienen nada que ver. Si esto se soluciona enseguida, se habla enseguida, se determina enseguida, no vamos a suponer cosas que por ahí son erróneas. Siempre hacer esto con respeto, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que se aconseja, una confrontación, o sea, antes de empezar a enfrentar a la persona, una confrontación eficaz se hace en oración, con prontitud, con
determinación, en persona, en privado y en paz. 5 puntos, ¿sí? Entonces, oración, prontitud, determinación, en persona, en privado y en paz. Y esa fue la cuarta. Y yo puse la quinta en este lugar. Porque a veces, cuando alguien ataca, digamos, nuestras creencias, ¿no? Vieron que a veces en las conversaciones, si hay de determinadas creencias, alguien en general ataca al otro, ¿no es cierto? Cuando dice algo que sabe que son conceptos totalmente distintos. Cuando alguien ataca, en este caso mis creencias y mis valores, o cuando viola mis derechos, yo tengo que recordar esto, que nosotros somos hijos de Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. En cuerpo necesitamos comer las 4 comidas, porque nuestra cultura es así, hay otras que comen 3. Nuestra alma necesitamos del abrazo, del cariño, de la comprensión del otro, del diálogo del otro. Y el espíritu también necesitamos alimentarnos. Y de la única manera que lo podemos alimentar es estudiando la palabra de Dios, y de esa manera vamos a crecer, ¿no es cierto? De esa es la única manera que nos alimentamos. No de escuchar, digamos, y tomar ejemplo de lo que dice el otro, por lo que el otro estudió, sino estudiar yo y hacer una roca, un cimiento firme de lo que yo entiendo de la palabra de Dios. No porque leo un post bíblico y nunca voy al contexto bíblico, a estudiar en el momento, por qué se dijo esto, qué pasaba en esa situación en el pueblo y demás, porque de esa manera es que voy a entender más la palabra de Dios. Y el otro, estudiar la palabra de Dios nos fortalece nuestra fe. Cada enseñanza fortalece nuestra fe. Y el 6º punto es pedirle a Dios que nos dé la gracia de perdonar al ofensor, y recordemos este texto, que todos ofendemos a los demás, en Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ustedes saben que lo más difícil de refrenar es la lengua, una parte del cuerpo tan chiquita y que la mayoría de las veces no la podemos refrenar. Así que si mantenemos la lengua en orden, seguramente todo nuestro cuerpo va a estar en orden. Y en Proverbios 19:11 dice que la sabiduría me dice que pasar por alto una ofensa. Busquemos Proverbios 19:11. ¿Qué es lo que dice? Ya lo vimos esto en otra de las emociones. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sí? Así que el sentimiento de ofendido, nosotros acá nos da para poder manejarlo a nivel de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir al sentimiento de sentirnos agraviados, ¿sí? Y vamos a leer 1 Pedro 3:9. Cuando nos sentimos agraviados, 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La versión de la Biblia Nueva dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición.
Si vamos a 1 Samuel 17, les voy a dar un ejemplo de David y del hermano, lo que siente uno y lo que siente el otro. 1 Samuel 17, ...28. Dice que el joven David fue al campo de batalla a llevar comida a sus hermanos, que estaban por empezar una guerra importante, estaban alistados en el ejército del rey Saúl, en medio de una batalla contra los filisteos. Cuando escuchó que Goliat, el gigante filisteo, lanzaba una de sus diatribas intimidatorias contra las tropas de Israel, sencillamente preguntó cuál sería la recompensa para la persona que le matara. Y vamos a ver lo que dice David y cómo lo toma su hermano Eliab, que lo toma como que David era un desubicado, ¿no? Vamos a leer primero el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿quieran al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y fíjense lo que le dice en el 28 Eliab, que es el hermano de David, ¿no? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjense lo que le dice, sin sentirse agraviado, porque a ver, no le dijo nada del otro mundo. ¿Cómo viene este gigante a querer combatir a los ejércitos de Dios? Se está escudando en los ejércitos, ¿no es cierto?, de Dios. A los escuadrones del Dios viviente, le dice, y Eliab lo toma como que fue algo totalmente agraviante, ¿no? Entonces, fíjense la respuesta de David. ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Si apenas he abierto la boca en la versión nueva. Miren lo que dice en la Reina Valera. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, ese agravio que el hermano le dijo, vos tenés que estar cuidando las ovejas, ¿para qué viniste? Para darte importancia y demás. Ese agravio David lo toma sin darle ningún tipo de importancia, ¿no es cierto? Y fíjense en el 30 lo que dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes, que estaba bien lo que había preguntado, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, David ignora a Eliab, su hermano, sin decir que lo estaba ignorando, ¿no es cierto? Y fíjense cuántas veces, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer oídos sordos a algunas cuestiones, ¿no?, que no tendrías tampoco por qué, digamos, molestarnos, ¿no? O sea, primero evaluar si el comentario en realidad es un real agravio o es una cuestión de sensibilidad por sentirse inferior. Acá Eliab se sentía inferior. Lo que no podemos medir si se sentía inferior en la fe, porque David pone como pantalla el escuadrón de Dios viviente. ¿Se siente inferior porque a él no se le ocurrió? ¿Por qué se siente inferior el hermano? ¿No es cierto? Que a veces cuando uno lee la palabra de Dios no lo ve en cuanto a las emociones, pero ¿cuántas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo? ¿No es cierto? De ese agravio. Hay una investigación respecto a los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Dicen que en la primera década del matrimonio, cuando
hay agravios en las parejas, se descubre que en el primer, digamos, la primera década, los primeros 10 años, hay por lo menos 5 agravios fuertes, no así nomás, 5, que pueden llegar a destruir un matrimonio. En la próxima década son 10 cada 100 que son fuertes. Y en la tercera década ya son 15. Y ahí es donde se producen la mayor cantidad de divorcios. Yo me pregunto, ¿será porque uno no tomó este ejemplo de ignorar o realmente el agravio es de una importancia tal, ¿no es cierto? Un agravio hostil, que hace que la otra persona se sienta tan inferior que no lo pueda soportar. Y fíjense, hay formas, ¿no es cierto?, de cómo poder hacer esto, para poder armarse uno, formas de cómo, a la luz de la Biblia, poder contestar. Ejemplo, un agravio se considera un agravio hostil que actúa en el ser humano como unas células cancerosas, que si no se controlan con el tiempo, deterioran totalmente la relación. O sea, lo está comparando con una enfermedad, el agravio. Hay algunos agravios que no se pueden dejar pasar por alto, ¿sí? Entonces, volvemos a lo que vimos antes, confrontarlo, ver, no responder al insulto con otro insulto, resistir. Fíjense lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Uno lo dice, ¿no? Pero cuando a uno lo están agraviando hostilmente, ¿se les pasa esto por la cabeza? ¿O contestan automáticamente hostilmente? No es fácil manejarlo, es fácil decirlo, así se debería hacer y demás, pero después llevarlo a la práctica es donde el tema se complica. Entonces, evaluar primero si el comentario es realmente un agravio, no una cuestión de sensibilidad. Hay gente que se siente mal si le dicen es morochito y le dicen negro. Hay gente que no lo soporta. Bueno, no, entonces, evaluar ese detalle de que en realidad no sea una cuestión de sensibilidad. Me siento agraviada porque en realidad lo soy, o porque soy baja y me siento agraviada si alguien dice, no es realmente un agravio, es una sensibilidad que yo tengo y no es cuestión del otro, ¿no es cierto? O sea que hay cosas que podemos dejar pasar tranquilamente. Mirar más allá del agravio y prestar atención a quién lo dice, el dolor de esa persona, la inseguridad, la envidia, la infelicidad, u otra motivación de esa persona. Esos comentarios que hace nos van a dar a nosotros el indicio del problema que tiene. Y fíjense unas cosas, y esto anótenlo si lo quieren subrayar, las personas emocionalmente sanas no insultan a los demás. Lo repito, las personas emocionalmente sanas no insultan a los demás. No responder con un insulto de la misma, resistir a esa satisfacción momentánea del contraataque, ¿no? Y no emplear un lenguaje ni grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que las palabras resulten de estímulo a quienes la oigan. Efesios, pueden leerlo, 4:29, recién lo leímos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Otro de los temas
es pensar algunas respuestas que sean automáticas, tener preparada en nuestra mente, que sean automáticas para poder decirlas con calma. Ejemplo, si nos sentimos agraviados, no le vamos a decir, gracias por lo que me dijiste, si en realidad me estoy sintiendo agraviado. Pero sí le puedo decir, le voy a dar otros 2 ejemplos, y le voy a decir cuál es el que me gusta a mí, ¿no? Mira, voy a evaluar tus comentarios para ver si hay algo de verdad. Ejemplo. Y otro, por favor, ¿me lo explicás con más detalle para que pueda comprender bien lo que decís? Para volver a escuchar a ver si en realidad fue un agravio o yo, que me siento sensible por algún motivo, lo tomé como un agravio y no lo era. Por favor, ¿me lo explicás con más detalle? Esa es otra opción, esa es la que más me gusta a mí. Otro de los puntos. Cualquier agravio lo podemos tomar como la opinión de esa persona, no como la última palabra sobre lo que uno vale, porque por eso nos sentimos agraviados, ¿no es cierto? Y esta es otra cosa que yo la utilizo en muchas cosas, ¿no? Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. O sea, nadie te ofende si en realidad vos no sentís esa ofensa como tal, ¿no? Nadie te puede hacer sentir inferior sin que vos lo permitas sentirse inferior. Nadie te puede maltratar si vos no dejás que esa persona te maltrate. Entonces, tengan presente estas 2 cosas. De nuevo lo que está que pensando. nadie ¿Sí? puede hacerte sentir inferior sin ¿Sí? tu consentimiento. O sea, si vos no se lo permitís, nadie te va a sentir, hacerte sentir inferior. Claro. Bien. ¿Me entendés? Gracias. Sí. Bien. Y el otro es hacerle saber a los demás, si estás en un grupo, o a la misma persona que vos te sentiste agraviado, hacerle saber que vos en ese momento te sentís agraviado por lo que dice. ¿De qué manera? También lo podés decir de una forma elegante. Ejemplo, a tu esposo o al cónyuge o a la persona que vos tenés o que trabajás más cercana, ¿no es cierto? Me gustaría, ejemplo, le voy a dar, me gustaría que volviera a surgir esa persona maravillosa, alentadora y comprensiva que eras cuando nos casamos. O sea, de alguna manera se lo estás diciendo, epa, paremos un poquito. Claro. ¿No? Con una forma sutil, calma, ¿no? Le podés agregar, sé que esa persona está escondida debajo de estas agresiones o de estos agravios, ¿no? Hay que buscar la forma que no parezca sarcástico, pero bueno. Escondida, desaparecida. Claro. Y encima le decimos, ¿qué puedo hacer para convencerla y sacarla de ese escondite? O sea, lo terminás refundiendo a la persona que te agravió. Y pero le ¿cómo decís, lo tengo que decir? Perdón, así enojada, no. Y no, con calma, segura de lo que... Contando tu millón más o menos. Segura de lo que... O dos. Segura de lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, puede pasar una cosa o la otra. La persona diga, sí, en realidad estoy siendo mal hablada o estoy insultando a la persona que no se lo merece, puede reconocerlo, o no, puede hacer que esos insultos continúan y entonces uno no va a volverle a decir, ay, amorcito, ¿dónde está escondido otra vez? No le podés decir lo mismo. Ya vas con otra postura más firme, ¿no? Exactamente. Y cuando te insultan,
no te quedás ahí esperando que el tipo te haga todo un reproche y demás, Claro. ¿no? Te vas del lugar si los insultos continúan. Y si encima se pone peor la situación, bueno, si vas a tomar una determinación, tenés que estar segura que lo vas a hacer, porque si haces una amenaza que después, por ejemplo, no sé, me agarro los chicos y me voy hasta que se te pase, y después lo hablamos, ¿no es cierto? Pero, o sea, tenés que agarrar a los chicos e irte. Estás tomando, le estás diciendo, voy a agarrar a los chicos y me voy, y si después no lo haces, no tiene valor, o sea, Claro, sí, tenés sí, que sí. hacerte valer de que eso después lo vas a hablar, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque puede pasar lo siguiente, que en caliente esa emoción tuya conteste con otro insulto. O sea, Claro. una cosa es decirlo y tenerlo escrito y así debería ser, y otra cosa es enfrentar el problema en el momento, tomar la desilusión y no perder, digamos, la gracia de Dios de lo que nos enseñó la palabra de Dios. Porque Claro, claro, sí, sí. entonces, ¿de qué manera lo haces? Mira, ahora me voy con los chicos, cuando vengo y me calme un poco, lo hablamos. ¡Pum! Entonces, Cierro la puerta. claro, cerrás la puerta y no le decís que no lo vas a hablar, porque en realidad lo querés hablar, lo querés enfrentar, Sí, sí. querés solucionar el tema y no querés irte de lo que la Biblia nos enseña, ni contestar con otro insulto, porque perdemos el fruto del Espíritu, entonces no nos conviene. Entonces, Ni pegar el portazo. Sí, el portazo lo podés pegar, yo lo pegaría, pero Yo le lo diría, pegaría, mira por que eso digo, a yo la hablo por mí. vuelta lo hablamos esto cuando estén calmo vos y calmo yo. Claro. Entonces, no vas a insultar, no vas a perder ningún fruto del espíritu, sino que estás marcando un límite. Mira, yo me siento agraviado, esto lo tengo que hablar contigo o con vos, y de alguna manera lo tenemos que solucionar. Yo lo que estoy cuidando de mi lado para enfrentar esto es no perder lo que la palabra de Dios nos enseña. Que, vuelvo a decir, no es fácil porque emocionalmente todos respondemos al toque, ¿no es cierto? Entonces, Sí. por eso dice, tenerlo en oración, cada uno conoce su temperamento para poder hacerlo, ¿no? Para Sí, poder confrontar con amor al que nos ofende y pedirle que cambie su comportamiento. Si vos esto lo tenés que hablar con amor, una ofensa, y en el momento, y si siguen los insultos, ¿lo vas a poder hacer? No, entonces es preferible, No. mirá, cierro la puerta cuando te calmes, Claro. cuando me calme, luego lo hablamos. Y quizás en el transcurso, ¿no es cierto?, cuando empezamos a estudiar esto de cómo controlar en el ojo, de respirar profundo. Bueno, es esto. Cierro la puerta, respiro profundo, me calmo, busco la forma, quizás tengo que orar en el medio para que el Señor nos dé la sabiduría de poder contestar esto y Claro. después entonces así seguir adelante, ¿no es cierto? Y el otro es del sentirse abrumado, ¿no? ¿Cómo uno se siente abrumado? Se siente abrumado porque hay muchas cosas que nos pueden abrumar. Ejemplo, cuando hay un enfermo en la casa y que uno tiene que hacerse cargo del trabajo, quizás de los hijos, de comprar los remedios, de comprar los pañales, de comprar esto, de que no falte lo otro, de hacer los mandados y demás, llega un momento que uno se embota, se siente abrumado, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que aprender que no es fácil, a pedir ayuda y delegar algunas tareas a determinadas personas calificadas. Yo voy a dar un ejemplo que todos lo conocen. Cuando mami ya no podía estar sola,
gracias a Dios, yo encontré a Juanita. Juanita se hacía cargo, tomaba decisiones y demás cuando yo me iba a trabajar. Si no, ¿cómo hacía? Y muchas veces me ha llamado, Laurita, no la puedo contener a su mamá, y háblele un poquito, y le hablaba, y mami se calmaba, le digo, bueno, ahora voy, no. O sea, son situaciones distintas, son enfermedades distintas, no digo que a todos les pase, pero entre trabajar, que no falten los elementos para los alimentos, que no falten los remedios, que no falten, ustedes saben lo que es, que la receta de uno, que la receta del otro, que los pañales, que uno tiene un horario de tal horario de tal otro, y cuando entonces hay que delegar. Hay que delegar, obviamente, con personas que no es fácil conseguir personas de la total confianza, como en mi caso. Yo me iba tranquila, hay otros que no lo pueden hacer. Ejemplo, los fines de semana y a la noche, yo no podía dejar a las personas. Tenía que controlarlas porque no eran personas de la confianza que yo tenía con Juanita. Entonces también tenía que controlar eso, ¿sí? Entonces, cada uno sabe cómo se siente abrumado y en qué manera. Y acuérdense que siempre estas emociones pueden afectar el cuerpo humano. A mí me afectó en algún momento que no daba más, que tuve que delegar otras cosas, me afectó que se me iba la proteína de la sangre. Y bueno, tuve que delegar cosas porque no podía más. Entonces, esto lo tenemos que hacer, delegar, aprender a delegar. Y después comprender que cuando uno se siente abrumado, es porque crees erróneamente, escuchen esto, crees erróneamente que debes resolver todos los problemas por vos mismo. Es erróneo eso. No es por uno mismo que hay que resolver los problemas, ¿sí? Fíjense, y esto léanlo después en casa, en Segunda Crónicas del 1 al 30. Yo le voy a leer 2 o 3 versículos que para mí son primordiales cuando uno se siente abrumado. Lean todo el capítulo 20, dice victoria sobre Moab y Amón. Léanlo, va a describir todas las cosas, ¿no? De lo que hacía Josafat, que se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, lo que le pide a Dios. Bueno, Dios le contesta, pero fíjense lo que dice el versículo 18, 20-18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Primero se inclinó buscando ayuda, ¿no es cierto? Bien, y todo el pueblo, a veces hay que hacer que toda la casa se incline y ayude, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos abrumados. Y fíjense, el 26 dice, y al cuarto día, después de que esto de lucharon, después de que ganaron, que Dios permitió la victoria y demás, dicen, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, que quiere decir de bendición, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca, el Valle de Bendición, hasta hoy. Y fíjense lo que dice, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. O sea, ¿nos sentimos abrumados? Bueno, veamos esto. ¿Pudimos delegar? Bien. Reconocer luego, pudimos delegar. Dejamos la creencia errónea de que todo lo tenemos que resolver nosotros. Y el tercer punto, reconocer que esa ansiedad la tenemos que dejar puesta en las manos del Señor, porque Él cuida de nosotros, y si lo reconocemos en todos los caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Así que tenemos
tenemos de dónde agarrarnos cuando nos sentimos de esta manera. Y fíjense otro de los textos, en Nehemías 8:10, que ya lo vimos en otra emoción. 8:10, el último párrafo. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En la versión nueva dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Así que debemos depositar nuestra ansiedad y todas nuestras emociones en el Señor. Él cuida de nosotros y reconocerlo a Él en en nuestros pasos. Fíjense que yo, no sé si le pudiste pasar, Martita, el cuadrito sinóptico que le preparé. No sé si se lo pudiste pasar a las chicas. Y Tía, los textos... salió Marta, hace 2 minutos está entrando de vuelta, lo mandó al grupo el cuadro sinóptico. Ah, bien. Entonces, pues yo les comento, tuve un problema, no sé quién envió algo que tenía un virus y a mí automáticamente el antivirus de mi celular me saca de los grupos. Y no sé quién es el que maneja los grupos. No es que yo salí, por el tema de que alguien tiene algún virus en su teléfono. Les mandé una carita, fíjense que tiene la boca de desilusión, una corona. La voz de nuevo en la conta. Sí. Fíjense que hay una corona que está formado por disgusto, frustración y furia. Eso es lo que genera la ira. Y esa es la corona de enojo. Fíjense que hay mucha gente que tiene esa corona permanente que se ve en la cara, y la cara tiene una desilusión. Fíjense que en los botones del traje de la persona tiene todas las emociones. Y en nuestras manos está el enojo pasivo en un brazo y el enojo agresivo. Ya vimos que el enojo pasivo tenemos que respirar y hablar bíblicamente, ¿sí? El enojo agresivo nos sugiere respirar, callar y después entonces sí empezar a hablar. Fíjense que tiene una linda bufanda, que es lo que nos permiten las emociones, ¿no? El enojo está permitido, pero tenemos que seguir siendo buenos. Nos enojamos, nos indignamos, pero la palabra de Dios dice que tenemos que seguir siendo buenos. Y dentro de los botones de las emociones, fíjense que tenemos un montón. Temeroso, desilusionado, estafado. Yo fui dando un montón de versículos, no sé si ustedes los anotaron. Si no lo anotaron, se los puedo pasar. Humillado, rechazado, manipulado, acusado, en desventaja, no reconocido, impotente, deprimido, ignorado, invadido, criticado, no respetado, traicionado, y los que vimos hoy, ofendido, agraviado y abrumado. En todo yo di versículos para tomarnos de la palabra de Dios y poder controlarnos. Las emociones que buscan en nuestra persona, busca que tenemos que buscar frente a determinadas cosas que nos enojan, resultados que sean constructivos. Y ese enojo tenemos que buscar combatir la injusticia. Entonces, si queremos buscar combatir la injusticia de todas estas emociones, ustedes van a decir cuáles son las que peor los enojan y qué versículos tomarían de cada emoción para tener, digamos, siempre a voz de boca, ¿no es cierto?, para poder decirla enseguida, ¿sí? Y después, en el dibujito tenemos un cinturón que dice aumentar la fe. ¿La fe de qué manera la aumentamos? Como ya dijimos, alimentando nuestro espíritu. Nuestro espíritu nos va a dar nuestro comportamiento y nuestro aprender día a día. ¿Qué es lo que nos va a dar? Frutos del espíritu. Y esos frutos del espíritu lo vamos a lograr mantener
si frente al enojo, al disgusto, a la furia, a la frustración, a la ira, que nos generan esos enojos, vamos a dominar estas emociones. Y yo les di varios versículos que están en Proverbios, ¿sí? Que, bueno, Noelia me dice que Marta lo pasó al grupo. Así que, para trabajar, chicas, desde Gálatas, ¿no es cierto? 5, Eclesiastés, Salmos, tenemos un montón, Proverbios, hay un montón, que dice que tenemos que apaciguar, ser pacientes, en lo que nos provocan contienda, respuesta amable, calma el enojo. Mi mamá esta la tenía siempre a flor de piel, y Juanita no me va a dejar mentir. La respuesta amable calma el enojo, la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:1. Fijémonos en esto, analicemos de todo esto cuál es la emoción que más enojo nos provoca, busquemos en lo que estuvimos estudiando, cómo combatir para ser ejemplos ante otros, aunque nos enoje determinadas acciones de los demás, cómo el Señor permitió todas estas emociones, recordémoslo siempre, indignémonos, pero no pequemos, pero sigamos siendo buenos, airaos, pero no pequéis, sigamos siendo buenos. Así que de esta manera vamos a controlar el enojo y vamos a perder esa irritación, esa frustración, si a la luz de la palabra podemos controlarlo. No es fácil, algunos tenemos temperamento más fuerte que otros, somos más sanguíneos que otros, así que, pero el Señor nos da las armas para poder manejarlo. Así que, hermana, le voy a pedir a Nay. Nay, ¿querés dirigirnos al Señor en oración para que Él nos ayude a todo esto que aprendimos, ponerlo en práctica? No sé si Nay está escuchando. Sí. Nay, ¿podés dirigirnos al Señor en oración? Me parece que no me escucha. Ah, bien. No, sí escucho. Ah, bien, bien. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por permitirnos, Señor, conocer lo que a ti no te agrada, Padre, y las estrategias, Padre Santo, que nos das a través de tu bendita y hermosa palabra para controlar nuestro enojo, nuestro agravio, nuestro aprobio, Padre de la gloria. Y mira, Padre Santo, te pedimos que podamos poner esta palabra por obra y podamos ponerla en práctica día a día. Sabemos que hay luchas, hay pruebas, pero tú siempre nos vas a dar la salida a través de tu palabra, Padre de la gloria. Gracias, amén, por cada una de mis hermanas. Te pido que las bendigas, que las cuides, que las guardes, Señor, de todo mal. Mira las que trabajan, Padre, las que trabajamos, Padre Santo. Manda tus ángeles acampando alrededor de nosotros, defendiéndonos y guardándonos con espadas desenvainadas, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, Martita. Bueno, a mí se me congeló la imagen. Yo no te veo. Pero ahora estoy, pero estoy con el celular, porque la computadora no quiso más. Pero igual, igual estuve. Bueno, hermoso, bueno, que nos sirva. Es lo que siempre decimos, que si no lo podemos poner en práctica, no somos buenas cristianas. Así que yo tengo miles de pasos que dar en este tema, y personales, y eso nos implica de leer y tratar de vivir lo que estamos leyendo, porque ese es el gran secreto de la vida del cristiano. Y la única forma de ser cristiano, de veras, saltando obstáculos, bueno, es lo que nos, en la lucha, yo me reía porque en la lucha, en el fragor de las discusiones, si entramos a pensar en todo esto,
no sé qué pasaría. Y si uno empieza a ponerlo en práctica, yo Sí, sé que totalmente. siempre nos ayuda, yo sé que Dios siempre nos ayuda para mantener la calma, pero a veces no dos personas no van a la iglesia o dos personas no son convertidos, hay Ujú. debilidades, hay cosas, hay muchas cosas a veces para discutir, a veces discutimos por cosas muy, a ver, ¿cómo les digo? Triviales, sin importancia. Tonterías sin importancias, pero hay matrimonios, hay hermanos, hay familias que tienen muchas cosas de donde discutir. Por eso a veces uno dice, la palabra de Dios es tan específica para vivir una vida, es un manual de vida, en serio. Y si nos agarramos de ella, muchas de las cosas que vemos a veces por televisión, que aunque no veamos mucho o escuchamos o leemos en un diario, muchas cosas de femicidios y de muertes no pasarían si uno de los dos se diera, ¿no? A veces a mí me llama la atención tantas cosas, de tantos tumultos, tantas cosas que pasan, ¿no? Y que alguno podría parar. Yo siempre digo, no hubo uno que dijera, no, en esta contienda no me meto, y nosotros tenemos a Dios, al Espíritu Santo que puede actuar en nuestra vida y podemos Sí. actuar así, ¿no? Porque de otra forma, por eso a veces nos dicen locos, ¿no? Que la gente no entiende cómo Sí. somos. La blanda respuesta en un momento así alocado y te vas, o pasas por paso y te vas. ¿De cuántas cosas te salva Dios, no? Y hay Sí, cosas sí. para ver y para razonar, y que son todas cosas que nos convienen, todas cosas que en este manual de vida nos convienen, Sí, sinceramente. que De a verdad que veces lo sentimos de los otros que nos hacen a nosotros, pero también evaluemos si nosotros no hacemos lo mismo en algún En- punto y como lo hicimos nosotros no le damos la importancia. es que, claro. chicos, nosotros a veces en el fragor de una contienda, de una discusión o de un parecer, un cambio de parecer, nosotros a veces Claro. levantamos la voz, decimos cosas que no debemos decir, Sí. actuamos de formas que no debemos actuar, y bueno, eso es lo que yo digo, que uno tiene que ser cada día más cristiano y Sí, leer sí, sí. y practicar y practicar y practicar, y entonces ahí salen los resultados, ¿no? De la práctica. Es como la Sí. cocina, uno dice, ¿por qué no me salió el pan la primera vez? Y hacelo 10 veces y te va a salir un pan exquisito, pero para eso los 9 anteriores te salieron mal. Y bueno, hay que practicar. Y Sí. Lo Dios, que pasa es que